Lady Oscar, osé et têtu, dans la cour sans peur tu te tiens. Ton cœur brûle en feu et en fer, en silence tu caches ton tout lien. En tout lien. Osé et puis, force et honneur, noble au combat, fort est ton cœur. Lady Oscar, dans l'ombre tu vas, pas de guerre en paix, tu marches là, marches là. Huyendo del amor. Capítulo 9. Fanfiction de Babette Ambert. Narración: Leire Zabal y Marco Regio. Los guardias de la torre se inclinaron sobre el cuerpo inmóvil de André, intercambiando miradas de incertidumbre. «Parece inconsciente», dijo uno agachándose para comprobar si respiraba. «Ayúdame», respondió el otro mientras buscaba cómo levantarlo. Con esfuerzo uno le sujetó los pies y el otro los brazos. A pesar de su determinación, el peso del hombre les hizo jadear al cargarlo. ¡Qué pesado es! No me extraña con esa altura. No te quejes, debemos subirlo a un caballo. Los guardias se llevaban a André, ajenos a las miradas que los vigilaban desde la penumbra. Ocultos entre los árboles y arbustos, los hombres de la resistencia observaban cada movimiento, conscientes de que el tiempo apremiaba. «Tenemos que actuar rápido», murmuró uno de los hombres. El comandante Pierre, con gesto grave, desplegó un mapa improvisado sobre el suelo. «Hay un atajo que nos llevará a la villa de Montemare, antes que ellos. Si nos movemos ahora, podremos tenderles una emboscada cuando transporten a André». Antes de que Pierre pudiera detallar el plan, Fabricio alzó la mano, interrumpiéndolo. «Es mejor que nos mantengamos aquí por ahora», dijo con firmeza. Todos voltearon a mirarlo, incluyendo Oscar, que no ocultaba su preocupación. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Pierre. Fabricio extendió la mano hacia uno de los hombres. «Dame ese cuchillo. Voy a necesitarlo». ¿Pero qué vas a hacer?, dijo Oscar con un tono que oscilaba entre la incredulidad y el temor. Si te descubren, todo se arruinará. Fabricio le dedicó una mirada tranquilizadora, aunque su determinación era evidente. «Solo voy a investigar. Quédense aquí y esperen mi señal». La resistencia aguardaba con expectación y nerviosismo, mientras Oscar no podía apartar la mirada del lugar por donde Fabricio había desaparecido. En su mente, una única pregunta resonaba: ¿volverá a salvo o todo estará perdido? Fabricio se deslizó entre los arbustos, sus pasos silenciosos como un gato al acecho. Siguiendo el camino de los guardias, se movía con cuidado para no ser detectado, manteniéndose siempre fuera de su línea de visión. Cada crujido de las ramas y cada sombra que se movía lo mantenían alerta, pero él sabía que no podía fallar. Los guardias, ya cansados de cargar el peso de André, se detuvieron junto al pozo de agua para recuperar el aliento. «Oye, ya me cansé, este hombre es muy fuerte y muy pesado», se quejó uno estirando los brazos adoloridos. «Verás cómo de inmediato se pone de pie», dijo el otro con una sonrisa maliciosa. Tomó el cubo de agua y lo lanzó directamente sobre André. El agua estaba helada. Golpeó su rostro y su cuerpo, arrancándole un sobresalto. Andrés reaccionó de inmediato, incorporándose con un jadeo. «Bien, levántate y deja de fingir. Esa herida es leve, no te vas a morir por ello», se burló uno de los guardias. Luego, con un tono amenazante, añadió: «Donde sí morirá será en Montemare, pero lentamente,
torturado. Ja, ja. Espera, voy a revisarlo. Quizás tenga un arma escondida. Pero se acaba de escapar. Entonces, al buscar entre sus ropas, uno de los guardias encontró el cincel que le había dado Fabricio. «¿Pero cómo tienes esto? Cuando te arrestaron, ¿no te revisaron?» Andrés se apresuró a decir: «Así es, los guardias que me aprisionaron no hicieron revisión y yo traía esto conmigo». «Vaya estupidez. Reportaré a esos ineptos. Oye, ¿por qué no vamos a descansar un poco y bebemos? Ya le quitamos el cincel. No tiene forma de escapar». El otro guardia observó a André con burla y desgano. «Está bien, no pasa nada. ¿Por qué no lo encerramos en esta celda cerca del pozo de agua?» «Oye, pero ese no es lugar seguro. Los cerrojos están muy deteriorados. Por eso ya no usamos esa celda». «¿Tienes la llave?» «Sí». «Pues apresúrate. Pasará la noche allí y a primera hora lo llevaremos a Montemare». Sin más discusión, arrastraron a André hasta la vieja celda. Los cerrojos rechinaron al cerrarla, pero lograron mantenerla asegurada. Después se encargaron de ensillar sus caballos para llevar a André de inmediato a Villa Montemare. En aquella celda se quedó André, empapado y helado, pero con una mirada que delataba algo más que simple resistencia. Buscaría la manera de salir. Quizás podría romper los cerrojos oxidados. Pero, ¿cómo? Debía ingeniárselas. Había un tenso silencio. Fabricio observó con atención desde su escondite, mientras los guardias se adentraban en un pequeño cuartel, dentro de la torre. Habían encarcelado a André sin grilletes, confiando en que la vieja celda sería suficiente para retenerlo. Aprovechando el momento, Fabricio se deslizó hacia el lugar donde estaban las monturas. Con rapidez y precisión semicortó las correas de las riendas, asegurándose de que se rompieran en el momento menos esperado, retrasando así a los guardias durante el traslado. Esperó en silencio hasta que el lugar quedó desierto. Con los guardias ocupados en el cuartel, entonces se dirigió hacia la celda donde André estaba encerrado. «André», murmuró apremiante. André, alerta, levantó la mirada al reconocer la voz de Fabricio, y Fabricio se acercó al enrejado y le pasó el cuchillo por entre los barrotes. «Toma esto, lo vas a necesitar». André asintió, tomando el cuchillo con rapidez. «¿Qué planeas?» El hombre miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca, y comenzó a hablar en voz baja pero firme. «He retrasado a esos desgraciados, cortando las correas de sus monturas. Eso nos dará algo de tiempo. Ahora escucha bien. Pierre y los hombres estarán esperando cerca del camino hacia la villa de Montemare. Vamos a emboscar a esos guardias en el trayecto». André lo miró con seriedad, notando la intensidad en su expresión. «¿Por qué estás arriesgándote tanto por mí?» Fabricio respiró hondo, sus ojos destilando rabia contenida. «Porque ahora es el momento de que ustedes me ayuden. Ese engendro, ese maldito hijo que me despojó de todo, y ahora siembra el terror en toda la comarca. No puedo permitir que siga haciendo daño». André apretó el cuchillo con fuerza, asintiendo lentamente. «Te ayudaremos, Fabricio, no lo dudes». Fabricio lo miró con determinación, y antes de desaparecer nuevamente entre las sombras dijo: «Mantente listo. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer». André quedó en la celda, con el cuchillo bien oculto entre sus ropas. El plan empezaba a tomar forma, y en su mente sabía que no solo sería cuestión de sobrevivir, sino de devolver el golpe a aquellos que habían sembrado tanto dolor.
El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte cuando los dos guardias, con paso lento y cauteloso, comenzaron a llevar a André amarrado a un caballo. Aunque no llevaba grilletes, sus manos estaban fuertemente atadas detrás de su espalda y una cuerda lo sujetaba al lomo de la montura. El trayecto hacia la villa de Montemare, que debería haber sido de 1 hora, comenzaba a tomar forma cuando los guardias, confiados, cabalgaban en silencio, intercambiando breves palabras entre ellos. El camino era angosto, rodeado de árboles que proyectaban largas sombras sobre el suelo. Mientras avanzaban, uno de los guardias no pudo evitar echarle una mirada inquisitiva a André, como si no pudiera creer que un prisionero tan peligroso estuviera tan tranquilo. André, por su parte, permanecía en silencio, la mirada fija en el camino que se extendía ante ellos. A los pocos minutos, algo extraño ocurrió. Uno de los caballos dio un fuerte relincho y comenzó a inquietarse. Sin previo aviso, el animal giró bruscamente, casi haciendo caer al guardia que lo montaba. El hombre perdió el equilibrio. Cayó al suelo con un golpe sordo, levantándose rápidamente con una expresión de frustración. ¡Demonios! ¿Qué le pasa a este maldito caballo?, se quejó el guardia mientras se frotaba el costado, adolorido. El otro guardia, que había estado vigilando el camino, se acercó a inspeccionar la montura y frunció el ceño al ver que la correa de la rienda se había roto de manera sospechosa. Esto no es normal. Las correas están cortadas. Alguien las ha destrozado a propósito, dijo mirando nervioso a su compañero. «Carajo», exclamó el primer guardia observando el daño. «¿Cómo puede ser? ¿Y ahora qué hacemos?». El otro guardia no tardó en responder, su voz tensa de ansiedad. «No tenemos tiempo para perder. Esto nos retrasará aún más. Vamos a reponer las correas y seguir adelante, pero tenemos que hacerlo rápido. Este condenado no tiene por qué saber que somos tan incompetentes». A regañadientes, los sus guardias comenzaron a arreglar las monturas rotas, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Mientras tanto, André observaba con una calma inquietante, sin que su rostro mostrara signos de ansiedad. En su mente, las piezas del plan de escape comenzaban a encajar. El segundo guardia, sin poder evitarlo, echó una mirada nerviosa hacia los alrededores. El silencio del bosque lo inquietaba. «Este sitio es demasiado tranquilo, demasiado perfecto para una emboscada», murmuró en voz baja. «Ah, no seas tonto. Nadie se atrevería a atacarnos ahora», respondió el primero con más seguridad de la que sentía, mientras apresuraba a los arreglos en la correa rota. A pesar de las palabras, el sudor comenzó a recorrer su frente. La tensión aumentaba y André lo notaba, al igual que el brillo de anticipación que se reflejaba en sus ojos. Sabía que la oportunidad de escapar estaba cerca. Mientras los dos guardias seguían ocupados con los caballos, André permanecía inmóvil, sus ojos vigilantes observando cada movimiento. Aunque sus muñecas estaban fuertemente atadas con cuerdas, algo en su interior le decía que debía aprovechar la oportunidad que se presentaba. Sabía que si conseguía liberarse tendría una oportunidad de escapar. Las cuerdas que sujetaban sus manos eran gruesas, pero no imposibles de deshacer. André, con paciencia y astucia, comenzó a tensar los músculos de sus muñecas con la mayor fuerza que podía. La presión de sus dedos hizo que las cuerdas comenzaran a aflojarse lentamente, unos milímetros tras otros. Su respiración era pausada, controlada, sin dejar que el esfuerzo lo traicionara. El cuchillo que le había entregado Fabricio estaba oculto en su camisa, en la parte interior de su dorso, bajo la tela. Era un movimiento arriesgado,
pero André confiaba en su habilidad para conseguirlo. Aprovechando el poco espacio que tenía, logró deslizar una de sus manos hacia el costado de su camisa, sintiendo el frío del metal, que a pesar de su ocultamiento, seguía al alcance de su dedo índice. Con un movimiento cuidadoso, utilizó la punta del cuchillo para cortar parcialmente las cuerdas que lo ataban. Los nudos, aunque bien apretados, cedieron ante la fuerza de sus muñecas, y finalmente, las ataduras comenzaron a soltarse. André observó cuidadosamente el paisaje que se extendía ante él, su mente aguda registrando cada detalle del entorno. Sabía que la resistencia estaba cerca. Los hombres, ocultos en los arbustos y detrás de las rocas, esperaban en silencio absoluto. El aire estaba cargado de tensión y el momento estaba por llegar. Oscar y el comandante Pierre al frente de la operación. Ella levantó la mano, señalando el momento exacto en el que los caballos de los guardias llegaron a un claro. Fue en ese preciso instante cuando la trampa se cerró. Con un grito organizado, los miembros de la resistencia salieron de sus escondites. Lanzaron cuerdas para inmovilizar los caballos con una rapidez inusitada. André se abalanzó sobre el guardia, aprovechando la confusión para desestabilizarlo. Utilizó su peso para derribarlo al suelo, apretando las muñecas del soldado contra la tierra con la fuerza de su cuerpo. El guardia, sorprendido y desorientado, intentó zafarse, pero André, aún amarrado de los pies, usó el impulso de su cuerpo para retenerlo, girando su cuerpo con fuerza. Con el cuchillo aún en su mano, lo sostuvo cerca de la garganta del soldado, amenazando con cortarle la respiración si intentaba moverse. El guardia, asustado, dejó de forcejear, consciente de que, en esa situación, no podría ganar. La escena continuó con la victoria de la emboscada, pero el comandante Pierre sabía que el trabajo aún no estaba terminado. Aunque los guardias habían sido neutralizados, quedaba una última etapa, crucial: infiltrarse en la villa de Montemare sin levantar sospechas, con los prisioneros bajo control y los miembros de la resistencia dispersándose para asegurar el perímetro. Pierre se acercó a André con una expresión decidida. Necesitamos actuar rápido, dijo Pierre mirando a su alrededor para asegurarse de que no quedaran rastros de la emboscada. Tenemos que llegar a Montemare sin que nadie sospeche que estamos aquí. Tú, André, te vas a hacer pasar por prisionero nuevamente. Antoine y yo nos disfrazaremos como guardias. Andrea sintió comprendiendo el plan al instante. No era la primera vez que usaba su astucia para engañar a sus enemigos. Sin embargo, aún sentía una punzada de incomodidad al tener que volver a esa fachada, pero sabía que era necesario para avanzar. Fabricio, con los ojos llenos de una determinación inquebrantable, se adelantó un paso hacia Pierre. Su rostro estaba marcado por el rencor, pero también por una furia contenida, como si cada palabra estuviera impregnada de años de sufrimiento. No, Pierre, dijo su voz firme pero cargada de tensión. Seré yo quien te acompañe. Quiero ver ese rostro frente a mí. Quiero que Alessandro pague por todo el daño que me ha hecho. No puedo dejar que alguien más se encargue de ese momento. Pierre lo miró fijamente, un destello de sorpresa cruzando por su rostro antes de que su expresión volviera a ser seria. Sabía que Fabricio estaba impulsado por una rabia profunda, que no solo provenía de lo que había sufrido, sino también de lo que había perdido a manos de Alessandro. Entiendo tu deseo de venganza, pero este no es un juego de emociones, respondió Pierre con voz grave. Lo que hacemos aquí tiene consecuencias más graves que tu venganza personal. Necesitamos mantener la calma, o todo esto se derrumbará. Fabricio no retrocedió ni un paso. Lo que hizo Alessandro no tiene perdón, Pierre. Tú no entiendes.
Él me despojó de todo, me arruinó la vida. No descansaré hasta verlo arrodillado frente a mí. Y si es necesario, te acompañaré, pero quiero ser el primero en verlo caer. Pierre lo observó en silencio, evaluando sus palabras. Era evidente que la sed de venganza de Fabricio no podía ser ignorada, y a pesar de que el comandante sabía que la misión debía ser ejecutada con el máximo de prudencia, también comprendió que el hombre frente a él tenía un propósito mucho más personal, uno que no podría ser detenido. Está bien, dijo finalmente Pierre, su tono suavizándose un poco. Si estás tan decidido, te acompaño. Pero recuerda, lo que hagas allí no solo te afectará a ti, afectará a todos nosotros. Fabricio sintió con firmeza, sus ojos aún ardiendo con la promesa de justicia. Lo sé, pero esto lo tengo que hacer, y lo haré. Aquel primer paso había sido dado. Pronto enfrentaría la verdad entre un padre y un mal hijo. Antes de comenzar su camino a Villa de Montemare, se organizaron para ultimar los detalles. Oscar se acercó a André para abrazarlo. Aquella batalla había sido ganada, pero algo más profundo los había unido más. El corazón de Oscar palpitaba con una emoción que no lograba calmar. Había algo más que la victoria, algo que le quemaba por dentro. André la vio acercarse y su rostro se suavizó al instante. Sus ojos reflejaron, a pesar de todo lo que había sucedido, de los sacrificios y de la lucha constante. Allí, en ese momento, era como si el mundo entero se hubiera reducido a los dos. Oscar, al estar frente a él, dejó escapar un suspiro tembloroso. La verdad de lo que sentía por él siempre había estado allí, pero el miedo a perderlo, a que su destino lo separara, la había frenado tantas veces. André, pensé que te había perdido. Me sentí morir en ese momento, dijo con suavidad, mirándole a los ojos. El silencio entre ellos era profundo, pero la emoción en su pecho era tan intensa que las palabras parecían no ser suficientes. Él se acercó tomando sus manos con delicadeza. Su toque era suave, lleno de una ternura que contrastaba con la dureza del mundo en el que vivían. Lo logramos, Oscar, respondió él, su voz grave y cargada de significado, mientras la miraba fijamente, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. En ese instante, no había espacio para el miedo ni para las dudas. Era solo ella y él, el uno frente al otro, compartiendo algo que era la victoria de su amor. «¿Pero qué pasa después?», preguntó su voz temblando un poco, pero firme. «¿Qué si lo que hacemos no es suficiente?». André la miró y por primera vez en mucho tiempo vio en su rostro una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Se acercó aún más, su aliento acariciando su rostro. Después lo enfrentaremos todos juntos. Su voz era un susurro, pero cada palabra estaba cargada de la promesa de un futuro compartido. No importa lo que venga, mientras estemos juntos, podemos con todo. Oscar cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir esa conexión, esa seguridad que le daba su presencia. Se acercó más, hasta que sus frentes casi se tocaron, y un suave suspiro escapó de sus labios. «Siempre has estado ahí para mí, André, y yo no quiero perderte». La sinceridad de sus palabras llenó el aire, y por un instante todo lo demás se desvaneció. André sonrió suavemente y sin decir una palabra más, la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo. Era un abrazo que transmitía todas las palabras que no podían decirse, un abrazo que decía todo lo que ambos sentían. El mundo por un momento dejó de girar, solo había amor alrededor. Oscar se acurrucó más cerca de él, sabiendo que a pesar de todo,
lo que había sucedido, a pesar de todo lo que aún quedaba por enfrentar, por fin había encontrado lo que realmente importaba, su lugar junto a él. No te pierdas el siguiente capítulo de Huyendo del Amor de Eva Betambert en una próxima videoedición.